El Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria, CECALS, presenta su programa Honduras Posible, una iniciativa cristiana que impulsa una cultura de paz y desarrollo, bajo la conducción del periodista Delmer Ramos y el abogado Carlos Ortega. Alabemos con panderos, alabemos con salterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la comunidad cristiana de nuestro país y especialmente a la comunidad cristiana de la zona norte y San Pedro Sula por acá con la ciudad del Adelantado y por supuesto una ciudad con bastante movimiento. Así que bienvenidos a otra edición más de Honduras Posible, el Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria CECALS, impulsando una cultura de paz y de desarrollo para nuestro país, para nuestra nación. Estamos terminando otra semana, es increíble. Bueno, quiero darle la bienvenida al abogado Ortega. Abogado, otra semana que estamos concluyendo. Wow. El tiempo pasa volando, pero igual aquí estamos siempre con ese entusiasmo, con esa pasión, sea lunes, sea martes, sea viernes, con la misma actitud de poder compartir algo diferente con toda la gente que nos escucha y nos ve a través de Honduras Posible. Sí, Delmer, definitivamente alegres. Estamos cerrando la semana, alegres de que durante toda esta jornada, wow, es un proyecto que realmente del cual nos sentimos orgullosos y contentos. Hemos avanzado con esto y pedimos pues a Dios que nos siga ayudando y dando fuerzas porque esto resulta un poquito cansado, pero con todo el ánimo posible para poder sacarlo adelante. Sabemos que lo que está sucediendo es de bien para mucha gente y es una alegría, Delmer, encontrarnos de pronto con los hermanos y las personas en la calle y decir, hey, lo estoy viendo, qué bien, qué excelente. Programas así, necesitamos más. Hermoso. Y bueno, generalmente la gente que nos escribe por ahí también a nuestro WhatsApp personal nos dice, muy bonito programa, muy buenos temas y bueno, de eso se trata. Queremos de alguna forma contribuir a que esta sociedad hondureña, en medio de todo el caos, en medio de todas esas situaciones que lastimosamente muchas veces estamos acostumbrándonos a ver todos los días, podamos cambiar la óptica, podamos creer que sí es posible tener una nueva cultura. Bueno, le decía, abogado Ortega, que viendo hoy ahí en las noticias, se hablaba de una capacitación que hubo por ahí, pero el tema era sobre las empresas familiares. Y algo interesante es que se han convertido en vertebral en la economía. Muy importante. Hablamos que el 90% de las empresas tienen que ver, son familiares. Claro, en este país, sí, decías. Y es una cuestión muy importante, pero también, por otro lado, este tipo de empresas se encuentran con muchas dificultades. Nosotros hablamos acá de emprendimiento los martes porque entendemos la importancia de poder emprender como persona, pero también como familia, emprender un negocio, una empresa. Sí. Bueno, de hecho nosotros estamos tratando de impulsar, tratando de convencer a nuestro público, tratando de convencer a nuestra gente, tratando de decirle, no sé cómo decirlo, pero así como cuando te tocan la cabeza y te dicen, por favor, despierta. O sea, es una cosa así, porque ¿cómo poder decir que esto es una necesidad? O sea, yo sé que resulta un poco difícil, pero bueno, ya comentaré sobre eso. Resulta un poco difícil como que la gente diga, sí, yo lo hago. No es tan fácil, yo lo entiendo. Pero sí, el tema de las empresas familiares, imagínate, el 90% de las empresas aquí son familiares. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es el tema con las empresas, las otras empresas? Es que son empresas de inversión. Las otras son empresas que pues no pertenecen al círculo de una familia, donde 2, 3, 4, 5 familiares se han unido para explotar un rubro. No, en realidad esas otras son capital de inversión. Grandes capitales que han sido recogidos del mercado o préstamos bancarios y todo eso, y entonces son sociedades mercantiles, ¿okay? Dedicadas a rubros especiales. Pero imagínate, esas grandes inversiones, grandes capitales, en realidad el 90% de las empresas que aquí existen son familiares, no obedecen a ese tipo de capitales. Entonces, y ves todo este tema de las inversiones, ¿no? Imagínate,
Bueno, hoy por cierto, una noticia triste. Bueno, eso fue de ya días, pero lo que se ha conocido, que con este tipo de manifestaciones pues se ha prendido fuego a una serie de contenedores en el puerto, y pues eso va a traer unas consecuencias enormes. Yo entiendo que es una cantidad de millones que se han perdido ahí, y bueno, son inversiones. Eso va a poner en riesgo inclusive la poca inversión que tenemos en Honduras. Entonces, pero bueno, hablando del tema de empresas familiares, pues mira qué problema. La noticia decía que qué lío tienen estas empresas con el hecho del relevo generacional. Así es. Un dato importante antes de entrar a lo del relevo generacional, que estas empresas que hay por ahora generan 1.3 millones de empleos en el país y aportan el 60% del... Perdón, por cierto, antes de que digas eso, un día de esto vamos a invitar aquí a alguien que es una experta catedrática que tiene un convenio con, la conozco, ya me recordaré el nombre, que tiene un convenio con la USAP, y allí justamente están fortaleciendo el tema de el conocimiento de las empresas familiares, o sea, cómo hacer para hacer las transiciones. Sí, sigue. Le decía que las empresas familiares, decía al principio representan el 90% de las empresas acá en nuestro país, pero que son las que colaboran o contribuyen con 1.3 millones de empleos, y además aportan el 60% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Entonces son una base esencial en la economía de nuestro país. Claro. Pero se encuentran con ese problema. La falta de conocimiento, la falta de liderazgo, de manejo de este tipo de organizaciones no le permiten hacer ese cambio generacional. Fíjate, Delmer, que tú trataste un punto ahí de mucha importancia. Por ejemplo, nosotros en SECAL, ¿qué buscamos? La perdurabilidad de las instituciones. Buscamos que las organizaciones, una vez que sus líderes se vayan, perduren en el tiempo. Y eso lo hacemos en relación con la iglesia, en relación con las ONG, en relación con las fundaciones. Tratamos de ir llevando a estas organizaciones por el camino, de tal manera que cuando toque hacer el relevo, no haya problema, todo sea estable, todo permita una transición pacífica y tranquila. ¿Okay? Pues mira qué tremendo en el tema de la empresa familiar. Es una empresa y está teniendo problemas. Y está teniendo problemas, mira, es un lío, y en ambos campos, tanto en la entidad con carácter no lucrativo como en la entidad de carácter lucrativo, como es la empresa familiar, hay un problema, el tema del liderazgo. Hemos hablado el otro día del tema líder. Liderazgo institucional, hablábamos. Wow. La vez pasada. Liderazgo institucional, pero en realidad liderazgo institucional tiene que ver con el liderazgo. O sea, en todos los aspectos. Lo aplicamos a las instituciones, pero liderazgo es liderazgo. O sea, liderazgo es la familia, liderazgo es la iglesia, liderazgo es el Estado, liderazgo en todo, ¿no? Liderazgo con los amigos, liderazgo para dirigir un equipo, para sacar adelante cualquier cosa, cualquier situación. Líder. Y esas características de líder en el país a veces pues tenemos que resentirlo. No hay mucha gente con esas características de líder, y a veces tenemos pues gente que parece ser líder, pero muchas veces esencialmente lo que hay detrás de eso es una simulación de líder, que lo que detrás hay es una búsqueda de un interés particular. Entonces, en este caso, en las empresas familiares, pues eso obedece más a que estas familias, mira, hay un problema. Y es que, por ejemplo, los padres muchas veces se enfocan, hablando del padre con el hijo, ¿ves? El liderazgo comienza en casa. Hablando del padre con el hijo, el padre se esfuerza por él ser líder. Él ser líder para conducir una familia. Y entonces, él resulta responsable de esto, de lo otro, de lo otro, de lo otro. Pero no genera responsabilidad en los demás. En otras palabras, no está formando liderazgo
no en los está, demás, en los hijos en este no caso. delega responsabilidades. No, muchas veces dice aquello de prefiero hacerlo yo a que lo haga otro. Prefiero hacerlo yo a estar peleando. Y esa es una incapacidad del padre también, porque el padre viene y dice, no, es que yo no quiero que él sufra lo que yo sufrí. No, es que yo no quiero que él pase lo que yo pasé. No, es que yo quiero que él tenga lo que yo no tuve. Y en esa ansia de lograr y de ir haciendo esas cosas, entonces, ¿qué tienes? Que al hijo no se le va dando responsabilidades. El hijo no va viendo la importancia de lograr las cosas. No va viendo el cómo lograr objetivos. Entonces tienes un problema. Y surge aquello, probablemente, creo que ya hay un dicho que lo hemos dicho aquí, bueno, valga la redundancia, y es, abuelo bodeguero, dicen, hijo millonario, nieto pordiosero. Tienes un problema. El abuelo se esforzó, hizo lo máximo por sacar adelante. El hijo lo disfrutó, porque es el resultado del esfuerzo del abuelo. Pero el nieto ya no le alcanzó porque el hijo no tuvo la capacidad ni las habilidades del abuelo, y entonces ya no le dejó al nieto. Entonces tiene que sufrir las consecuencias. Es increíble, yo vi un pensamiento igual que ese, bueno, parecido a ese, con el mismo sentido, pero decía que los momentos difíciles forman hombres con carácter o algo así, pero los momentos de comodidad forman hombres débiles. Entonces sucede eso. Sí. Cuando hay momentos difíciles sale el carácter y se sale adelante, se abre camino, sale el liderazgo. Claro. Pero llega cuando hay comodidad, entonces todo está tranquilo y al que sigue pues le toca otra vez tiempos de necesidad, de dificultad. Claro, claro. Y bueno, eso es tan común. Nosotros a veces se dice que el país no sale adelante porque no le ha tocado sufrir mucho. No ha sufrido demasiado. Bueno, tú puedes ver en los países vecinos como El Salvador, la Guatemala, Colombia, países en guerra. Estuvieron en guerra. Y entonces, derivado de esas condiciones extremas que vivieron, Delmer, oíme, yo he escuchado a alguien decir que en El Salvador, por ejemplo, había la gente dormía con una maletita hecha a la par. Porque en la noche podía salir corriendo y la maleta tenía que estar listo. Okay. ¿Te imaginas una gente hecha a ese nivel? El carácter que se forma, la capacidad, el empuje que se forma. Bueno, ya casi es para cerrar este bloque. En la Biblia encontramos nosotros también un pasaje que lo pone a pensar a uno, el tema de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Claro. Cuando por familia estaban vigilando, dice que en una mano tenían la espada, pero con la otra tenían sus herramientas para construir. Entonces es una cuestión de carácter. ¿Pero de dónde venían? De Babilonia. De Babilonia, de estar en esclavitud. Exactamente, ¿ves? Las circunstancias extremas forman la personalidad, el carácter y todo eso. Entonces, el tener muchas cosas muchas veces no es sinónimo de bienestar. O sea, los padres quieren darle lo mejor a sus hijos y darle todo. No le hacen que les cueste. Y eso trae unos resultados que muchas veces son más dañinos que beneficiosos. Bueno, así es. Entonces, la empresa familiar aquí en el país, pues bueno, hay que intentar que se perfeccione, pero el tema del liderazgo es un tema que tienen que fortalecerlo. Bueno, y si usted quiere saber un poco más acerca de emprendimiento, tanto familiar, pequeña, mediana empresa, pues nosotros también tenemos un programa destinado para eso, como es Nexo. Así que puede comunicarse con nosotros en los teléfonos que aparecen allí en la pantalla de la gente que está conectada con nosotros a través de Honduras Posible. Y bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Al regresar vamos a entrar de lleno en el tema que corresponde hoy viernes. Hablamos de métodos alternos para la solución de diferencias y hoy hablamos acerca de la mediación. ¿De qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué es? ¿De qué se trata? Y bueno, ¿Cómo se lleva a cabo un proceso de mediación? Así que no nos cambien unos minutos, estamos de regreso. Esto es Honduras Posible. Estamos impulsando una cultura de paz y de desarrollo. Ya regresamos. Ya regresamos con más de su programa, Honduras Posible. No nos cambie.
¿Quieres ser parte del proyecto Honduras Posible? Tienes la oportunidad de unirte a una iniciativa de gran impacto social. Somos un programa nacido en el corazón de Secals para impulsar una cultura de paz y de desarrollo. Anúnciate con nosotros y ayúdanos a seguir impulsando y desarrollando una cultura diferente para nuestro país. Comunícate al 9987-3458 y al 9836-8634. Honduras Posible. Míranos de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Facebook Live en Honduras Posible, Pleca Secals. Continuamos con más de Honduras Posible. Muy bien, estamos de regreso aquí en su programa Honduras Posible. Ya casi entrando a la mitad del programa y el tiempo se nos va muy, muy rápido. Hoy estamos en nuestro viernes de métodos alternos para la solución de conflictos, que es un tema urgente en estos momentos o desde hace algunos años en nuestro país, que hemos estado viviendo situaciones bastante complejas y necesitamos entrar en este tipo de procesos para poder entrar en procesos de diálogo, que haya mediación, que haya conciliación, para que podamos definir entre las partes involucradas en todos los conflictos que tenemos a diario en nuestro país, buscar soluciones que conduzcan esta sociedad y esta nación a donde todos queremos que llegue, una nación desarrollada, donde tengamos paz, donde exista justicia. Y bueno, para ello nosotros estamos acá cada viernes hablando de estos temas. Hemos expuesto acerca de lo que es la conciliación, acerca de lo que es el arbitraje. Hemos hablado acerca del conflicto, por qué se dan los conflictos, cuáles son estos métodos alternos, es decir, fuera de los tribunales, para resolver de forma pacífica cualquier diferencia. Hoy hablamos acerca de la mediación y usted mencionaba, abogado Ortega, que es un método parecido a la conciliación, salvo por algunas diferencias. ¿Qué es la mediación, para comenzar a entrar ya de lleno en el tema? Bueno, Delmer, la verdad es que es un gusto hablar acá los viernes sobre estos métodos que muchas veces no son tan considerados, a veces por efecto de la preparación que tenemos los abogados, que es una preparación más conflictiva, es una preparación más de, has oído aquel dicho que dice, me voy a meter en problemas, usted me salva. Mire, ahora tengo un amigo que es abogado, así que no importa, puedo ir a hacer lo que sea y tengo un abogado que me salva. Ya. La realidad es que no es así la cosa. En materia de métodos alternos de solución de controversias, no se trata de generar conflicto. En realidad se trata de buscar que los conflictos no se profundicen. Y es algo interesante porque uno de los objetivos o de una de las técnicas que porque todos hemos dicho que es técnica, que debe impulsar, o de uno de los objetivos que debe impulsar el mediador, es que exista esa posibilidad de entendimiento y de acercamiento entre las partes. Evitar al máximo que el conflicto se escale. ¿Sí? Si el conflicto si el mediador no es capaz de sosegar a las partes, de ayudar a que las partes bajen su alteración y vuelvan y caigan a tierra firme en un sentido de entendimiento, puede ser que los ánimos se caldeen y en vez de ser una solución al conflicto, podamos haberlo elevado tanto que vuelva más compleja la resolución. Entonces, ¿qué es en realidad esto de este método alterno? La mediación. Y yo recuerdo a mi profesor en Buenos Aires que me decía, bueno, Carlos, es que mira, aquí tienes que aprender un poco de psicología. Debes conocer, debes intentar entender a las partes. Debes ver qué hay detrás del conflicto. Es decir, contrario a lo que sucede con el método que se llama conciliación,
el conciliador busca acercar a las partes y les va proponiendo soluciones. Y ahí va, y ahí va, y ahí va. Hasta que los hace acercarse. En la mediación es un técnico, es un psicólogo, ¿ah? Es un experto que va llevando con sabiduría, con conocimiento, con estrategia, con sagacidad a las partes. Y las va conduciendo hasta que ellas mismas, por su cuenta, encuentren el camino. Es decir, has visto, no sé, se me ocurre, pero suena un poco extraño, ¿no? ¿Has visto cuando arrean ganado? Claro. ¿Sí? Generalmente no le van castigando a los animales, ¿cierto? Los van conduciendo. ¿Y qué hacen? La persona que lo va conduciendo se va poniendo a un lado, ¿para qué? Les va poniendo como, definiendo para que no se salgan del carril por donde van. Que mantengan la línea. Mantengan la línea, el cauce, y hasta que lleguen al lugar donde quizás los ven cerrar o lo que sea. Justamente, en este caso, el mediador, eso es lo que hace, tratar de conducir a las partes, las va llevando, ¿ah? En un ánimo tranquilo, pacífico, y eso, buscando que finalmente las partes encuentren una salida a ese problema. Es interesante. Bueno, hablábamos de los objetivos que se buscan a través de la mediación. Sí. Usted tiene por ahí algunos, pero hablábamos de facilitar o que se facilite o se establezca una nueva relación entre las partes que están en conflicto. Sí. Una de los intereses, y esto es lo que hemos repetido muchas veces en relación a los métodos alternos, que están interesados no solo en que exista al final una resolución final del conflicto, sino que van buscando el tema de mantener la relación entre las partes involucradas en el conflicto. Sí. O sea, evidentemente, la mediación es un mecanismo que en realidad, Delmer, busca que las partes no... ¿Qué haces cuando hablas de mediación? ¿Qué se te viene a tu mente? Bueno, mediación, alguien que está entre dos partes que están en conflicto. Sí, y es sorprendente lo interesante que es esto. Y yo digo, a veces me sorprende cómo es que la gente no utiliza estos métodos. Mediación, alguien que está neutral ahí, alguien que está para escuchar la dificultad. Porque es increíble. Nosotros, Delmer, cuando nos entramos en un conflicto, depende de la personalidad. Yo no sé, Delmer, cómo eres tú. Si tiras las ollas, tiras las frideras, tiras los zapatos. Yo no sé cómo eres. Pero en realidad la gente es capaz de hacer cosas, wow, extraordinarias cuando entra en conflicto. ¿Ya? Bueno, no, esas serían simplezas, ¿no? En este país se destapa quien realmente es. Exactamente. En conflicto, ahí se sabe realmente qué hay dentro de la persona. Entonces, cuando hablamos de un mediador, recuerda, Jesús, que es mediador entre Dios Padre y el hombre, nosotros. ¿sí? Que se pone en medio. ¿Y para qué se pone en medio? En el caso de Jesús, para justificarnos delante de él. Para intervenir a favor nuestro, en ese caso. En ese caso Jesús es muy parcial. No es un mediador imparcial, es muy parcial, ¿no? Por amor, ¿no? Él se pone a favor nuestro ante el Padre porque nosotros, si dependiéramos de nosotros mismos, estaríamos en la hoguera, ¿no? pero en el caso de estos mediadores, se ponen en medio entre las partes y entonces conducen el asunto y le están diciendo a la gente, ok, vamos a ver, queremos escuchar. Porque hay algo que te decía, y es que detrás de cada conflicto de Elmer es como un iceberg. Lo que ves encima es solo la punta. Debajo de eso hay un gran problema. O sea, la gente se pelea. Bueno, mira simplemente esto. El conflicto que hay ahorita con el Estado. Mira qué ocurrió. Supuestamente la base era
Los PCM. Los PCM. Se resolvieron los PCM. ¿Terminó el conflicto? No. El punto es que el mediador debe tener esa capacidad de descubrir qué tienen las partes detrás, cuáles son los intereses que se mueven, qué es lo que le interesa a las partes, porque muchas veces el conflicto solo es el resultado de otras situaciones que hay. Acá, por ejemplo, el conflicto está derivado ¿de qué? De que no se quiere el presidente que está. Unos lo quieren, otros no lo quieren. Hay mucha desconfianza. Exactamente. Bueno, no solo en este gobierno, sino algo que se ha venido de todos los gobiernos anteriores, que ha generado desconfianza en la población, en los gremios, desconfianza en las instituciones. Correcto. Entonces, el problema se vuelve algo más profundo. Exacto, entonces el problema no eran los PCM. Los PCM fueron solo un detonante o fueron solo una excusa para el gran tema que ya rato se viene dando. Entonces, eso es lo que pasa con el mediador. El mediador intenta eso. Y hay todo un proceso para eso, todo un proceso, todo un mecanismo. Y hay técnicas para eso. Entonces, que hablamos de métodos alternos, necesita técnica para descubrir eso. Es sorprendente. La vez pasada hablábamos de este tema de la negociación. ¿Te acuerdas? De aquel experto negociador que mandó y dijo, bueno, ¿cuánto pagaría usted porque su foto formara parte de ser expuesta en la campaña? Entonces, ¿sabes? En este caso eran $3 millones que se ahorraron ahí nomás. Y bueno, el riesgo de la campaña, de irse abajo. Bueno, eso es parte de la mediación, el poder hacer ciertas cosas que lleven a las partes a solucionar los problemas. Pero en este caso, que ellas solas lo encuentren, porque, y esto es lo bonito de esto, porque si una solución, como en el caso de la conciliación, una solución viene impuesta desde afuera de las partes, ¿qué crees que hay? Allí ocurre que las partes no van a sentirse completamente satisfechas. Cuando a ti te dicen, vamos Delmer, mira, si no resolvemos este problema, va a venir esto, y puede venir esto otro, y no sé qué, y no sé cuánto, y tú empiezas a ver todos los riesgos que hay, y todas las cosas, y tú dices, pero, bueno, ¿y por qué no hacemos esto entonces? ¿Y por qué no hacemos esto otro? Entonces tú mismo empiezas a encontrar la solución. Y la parte dice, bueno, no estaría mal, está bien por ese lado, está bien, vamos, y van acercándose ellas mismas. Bueno, hablamos de participación, cuando ellos mismos proponen, dan ideas y dicen, esta podría ser una solución, el otro dice, me parece mejor esta otra, y luego al final llegan a un acuerdo, pues se siente que esa participación es importante, participar en la decisión final, sentir que posiblemente perdió por un lado, pero por otro tuvo sus beneficios. Y ambos, lo más importante, se mantiene la relación porque ambos cedieron cierta parte, pero a la vez lograron sacar alguna parte de sus intereses. Claro, pero es que en esto generalmente está en juego algo. El ego. ¿Por qué a veces no llegas a acuerdo con otra persona? Porque yo quiero ganar. Bueno, vamos a quedarnos por ahí, vamos a hacer una pausa comercial, vamos a regresar en unos minutos. Esto es Honduras Posible. Hoy estamos hablando acerca de uno de los métodos alternos para la solución pacífica de diferencias. Hablamos de la mediación y que esto es aplicable a todo. Es decir, mediación se necesita en la familia, se necesita en los negocios, se necesita en todo aquello que estemos involucrados personas. Alguien dijo una vez, hay un lugar donde todo está tranquilo y es en el cementerio porque están muertos. Ajá. Donde hay vivos, hay problemas. Necesitamos mediación. Así que no nos cambien, unos minutos estamos de regreso. Ya regresamos con más de su programa, Honduras Posible. No nos cambie. Nacimos en medio de la crisis para ser solidarios.
Hemos crecido para llevarte a destino. Somos más que legalidad. Más que compromiso. Más que servicios. Ante todo lo que está cerrado, somos una puerta abierta para ti. Hoy más que nunca, nuestro equipo de profesionales espera servirte. Secals, estamos contigo. Continuamos con más de Honduras Posible. Muy bien, estamos de regreso aquí en su programa Honduras Posible. Estamos hoy hablando acerca del tema la mediación, uno de los métodos alternos para la solución pacífica de diferencias. Entonces, esto es interesante y hay ciertos beneficios que nos gustaría resaltar, abogado Ortega, beneficios a nivel social. Por ahí hablaba de beneficios a nivel escolar, pero hablamos en la siguiente, Claro. a nivel social. En primer lugar, contribuye a desarrollar actitudes de interés y respeto por el otro. Cuando hay conflictos, si no se saben manejar, muchas veces se piensa que es pelear contra el otro, es competencia. Cuando tiene que ser algo más de trabajar juntos para limar asperezas y buscar una solución equitativa para las partes que estén involucradas. Entonces, uno de los beneficios es desarrollar actitudes de interés y de respeto por el otro. ¿Qué tanto cuesta eso? Porque habla de desarrollarlas, es decir, debe ser intencional. Claro, claro. Mira, es que hay muchos beneficios con todo esto. La mediación es un mecanismo de paz, un mecanismo de generar interconexión entre partes, generar relación. La mediación es, ok, vamos a ver, sentémonos, ¿cuál es el problema? Intentar entender qué hay detrás de todo esto. La mediación, cuando logramos que eso se dé, porque obviamente eso nos lleva a un acuerdo. El punto es que nos está conduciendo a una solución del problema. Entonces, cuando logramos que haya un acuerdo, cuando las partes puedan entender que, ok, este fue el error, esto hay que hacer, esto es lo que vamos a hacer. Cuando las partes llegan a ese entendimiento, ¿te imaginas cuánto contribuye a la paz social? A la alegría, a la esperanza. Son mecanismos fabulosos. O sea, ahora, ¿qué haces tú al contrario con decir que tienes un problema con alguien y entonces vas directamente, te voy a demandar, y vas a ver, ¿qué haces con eso? Como dicen, te voy a echar al abogado. Sí, lastimosamente la gente nos ve de esa manera, ¿no? Y no puede ser. O sea, estos son métodos diferentes, métodos pacíficos, métodos de solución de los conflictos. Y como decimos, el tema aquí de Elmer es que no se puede pensar en que todos los conflictos en realidad van a resolverse por esta vía. Hay cosas que definitivamente no van a poder resolverse por esta vía. Y te puedo decir que hay temas que, por ejemplo, cuando hay la violación de derechos humanos, delitos, cosas así, no vas a resolverlo. O sea, no medias en cosas así. Es decir, claro, se comete un delito, pues el delito tendrá que ser reportado a las autoridades y lo que sea. Pero es de que el mecanismo de la mediación es un elemento fantástico para la gran cantidad de problemas que se dan. Es fabuloso. Entonces hay muchas cosas que se pueden lograr con eso. Pero igualmente no se puede dar cuando no hay voluntad de las partes, cuando hay temas muy complejos, son muy difíciles y que tiene que resolverse por la vía legal.
O sea, cuando la ley definitivamente debe intervenir porque las partes, por decir algo, dicen, no, pero es que este conflicto es legal. Esto no es una cosa de si vamos a entendernos o no. Este conflicto en realidad, una autoridad debe determinar de quién es el bien. ¿Es de él o es mío? Yo quiero saber quién tiene la razón. Ya son conflictos que podríamos hablar de resolverlos a través de otro método de resolución de controversias pacífico. El arbitraje. El arbitraje. Por supuesto. Es un mundo, es que esto de los mecanismos alternos de solución de controversias, o sea, la justicia es un mecanismo nuevo. Los métodos alternos de solución de conflictos, hoy decimos alternos, pero esos son los primeros en la antigüedad. Nosotros los habíamos sacado. Antes de que existiera el tipo de justicia, los tribunales y todo como lo tales. demás. Claro, antes de que existieran los tribunales como tales, eran los métodos alternos. Los métodos que antes obviamente no se llamaban métodos alternos, ¿no? Antes no eran alternos, eran los primeros. Eran los primeros, eran los métodos en los cuales las partes se convocaban y decían, bueno, aquí no lo podemos resolver nosotros, busquemos a alguien que dilucide el tema. Entonces, algo importante que este tipo de métodos como el de la mediación contribuye a desarrollar la capacidad de diálogo. Algo que generalmente escuchamos acá en el país, hay que sentarse en la mesa, y bueno, a veces la mesa está vacía y a veces se sienta, pero en realidad no hay un diálogo abierto, sincero y sin intereses bajo la mesa. Decimos palabras vacías. Palabras vacías. Pero bueno, hablando de la mediación, ayuda a eso, a desarrollar el diálogo. Es decir, esta persona que hace de mediador busca que las partes puedan expresar su situación, su punto de vista sobre el conflicto. Es que es interesante, fíjate que yo vi una mediación hermosa, en la cual eran dos hermanos. Y entonces tenían una empresa y ellos estaban al 50% cada uno en la empresa. Y uno de esos hermanos, sus hijos eran muy educados y habían estudiado en el extranjero. Y bueno, preparados. El otro hermano tenía sus hijos, pero eran hijos más dedicados a trabajar en la empresa. Se habían hecho la experiencia en la empresa. Entonces murió el padre de los hijos que habían estudiado en el extranjero y se habían preparado y todo. Y entonces viene la hija de este señor y manda a su tío y le dice, tío, quiero integrarme a la empresa, necesito integrarme a la empresa. Tengo este currículum, tengo esta preparación, tengo esto, tengo lo otro, creo que tengo las capacidades y eso. Entonces el tío le responde con un cierre, no, a mí no me vengas con eso, que no sé qué, que no sé cuánto, puedes tener los títulos que seas, pero yo fui el que construí esto con tu padre y esto y lo otro, y tú no puedes venir aquí. Mira que se dio todo el asunto. Y finalmente, ¿sabes qué? Hasta que se descubrió cuál era el impasse que había ahí. ¿Y cuál era? Que simplemente el tío no le parecía que se acababa de morir su hermano y ya los hijos estuvieran escribiendo una carta, la hija escribiera una carta para hacerse cargo de la empresa. Dice, ¿cómo puede ser eso? El conflicto no era si la chica tenía capacidad, no tenía capacidad, ni nada por el estilo en la empresa, o si no tenía derechos. No era el conflicto eso. Generalmente son cuestiones que no salen a la luz. Tenía sentimiento porque dice, mi hermano todavía acaba de morir y están ya en esto. Entonces, hay cosas más profundas y de eso se trata justamente en la mediación, de poder encontrar qué es lo que hay ahí detrás. Y luego de que se encuentra qué hay en eso, entonces puedes conducir a las partes. Porque las partes, una vez que les haces encontrar el camino, oye, si tú a las partes les mostraste la luz, ¿qué van a hacer? Van a seguirla. De eso se trata con esto. Por supuesto. Bueno, quiero leer por acá algunos comentarios que nos han llegado. Dice Alfonso Gómez, saludos, excelente. Vicente Orellana Navarro dice, excelente tema.
saludos y bendiciones. Así que muchísimas gracias a la gente que está conectada con nosotros a través de Honduras Posible, Pleca, Secals y siguen nuestras transmisiones. Les invitamos a que puedan compartir nuestras transmisiones y que estas puedan llegar a otras personas y puedan recibir todo este tipo de temas que son muy, muy importantes. Vamos a separarnos unos minutos y vamos a continuar después de la pausa hablando acerca de la mediación, uno de los métodos alternos para la solución de diferencias. Estos métodos son pacíficos, así que no nos cambien, en unos minutos estamos de regreso. Ya regresamos con más de su programa, Honduras Posible. No nos cambie. Honduras Posible, una iniciativa social nacida en el corazón de Secals, un programa que impulsa en el país la construcción de una cultura dentro de otra cultura, una nueva cultura de paz y desarrollo fundamentada en 4 pilares. Número 1, legalidad institucional para crear organizaciones sólidas y perdurables. 2, emprendimiento para dignificación del ser humano. 3. Valores y principios como fundamento para la sostenibilidad del entramado social. Y 4. Métodos alternos de resolución de conflictos como fundamento de la paz social. Honduras Posible. Acompáñanos de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche a través de nuestra página de Facebook Honduras Posible, Pleca Secals. Continuamos con más de Honduras Posible. Muy bien, estamos de regreso casi al cierre del programa y de esta semana. Y bueno, conversábamos acá con el abogado porque también en la Biblia encontramos sobre estos métodos alternos y le consultaba sobre el tema de Salomón, por ejemplo, que en un momento dice la escritura que 2 mujeres tuvieron hijos, pero que una de ellas en la noche, pues, creo que como que estuvo sobre el bebé. Se durmió, y la aplastó. Y se asfixió, pero al final vino y tomó el de la otra. Y había un conflicto ahí de quién era el niño que quedó vivo. Ajá. Y Salomón actuó ahí no fue mediación, decíamos, es un arbitraje. Él toma una decisión bien drástica y dice, bueno, vamos a dar... Me gustó eso, porque, ¿sabes qué? Tienes que tener cuidado con el método que escoges. Por supuesto. Porque podrían darte un pedazo del hijo, ¿eh? En vez de darte, ¿ves la diferencia? En una mediación, ambas partes participan y van buscando una solución. En ese caso, ambas mujeres expusieron el conflicto. Claro. Pero al final la determinación la hizo el árbitro, en este caso Salomón. Ese es un arbitraje, absolutamente. Pero el arbitraje, nada, tratando de ser justo, dijo que había que partir el hijo. Claro, eso era una estrategia claro. De él. Pero claro, o sea, los árbitros en realidad en la práctica no pueden ser actuar con estrategia, no vaya a ser que la otra mujer aceptara que sí y dijera, apártanlo pues. O sea, no se trata de eso. Pero en la mediación, pues, son las partes las que buscan esa solución a eso. Y para ello se usan algunas técnicas, por supuesto. Claro. Hay muchas técnicas. Mencionemos algunas de esas. Mira, en esto, cosas como, por ejemplo, la comunicación, fomentar la comunicación entre las partes, o sea, cómo generar esa comunicación. Hay una técnica del parafraseo, o sea, ok, ahora después de que las partes exponen el asunto, exponen su razón, dice, ok, vamos a ver si entendimos. Debemos entender entonces que se trata de esto y esto, tratando de dejar muy claro el asunto, porque son métodos, son mecanismos. Hablamos ahí de aclarar el conflicto. Ajá. Es decir, yo puedo decir, yo tengo este conflicto con el abogado, por ejemplo. Sí. Pero en realidad... No sé si tienes conflicto conmigo. No sé si hay algún conflicto ahí que... conflicto de intereses. Ajá. El conflicto sea solo la punta del iceberg o no sé. Bueno, el punto ahí es que supongamos que hay un conflicto. Sí.
pero que no está muy claro cuál es en realidad. Entonces, el mediador tiene que buscar clarificar de qué se trata. Posiblemente yo diga algo que usted no comprenda. El mediador tiene que buscar entender que la otra parte. Lo que Delmer está diciendo es esto y esto y esto. Y yo digo, bueno, sí o no. Sí, porque sabes que hablábamos de comunicación acá la vez pasada. Exacto. ¿La comunicación qué es? Un fluir, un mensaje, un emisor, un receptor. ¿Sí? Es una cuestión de va allá y viene de regreso. Se va para allá el mensaje y viene de regreso. ¿Sí? Entonces, el mediador en realidad lo que está haciendo es dándole vida a esa comunicación, haciendo que fluya la comunicación. Y por lo tanto tiene que utilizar mecanismos como eso, las preguntas. O sea, preguntar. ¿Cómo pregunta? O sea, a través de las preguntas se llega a la verdad, se llega a conocer qué hay detrás de eso. Y entonces, las partes van exponiendo sus razones, sus asuntos, y ahí el mediador va descubriendo qué de eso. Tienes la tormenta de ideas, por ejemplo. La tormenta de ideas. ¿Qué podemos hacer? En una tormenta de ideas todos participan. ¿Qué pudiera hacer? ¿Tú qué propondrías? ¿Y tú? No, yo quisiera esto, me gustaría esto. Suponiendo que hiciéramos esto, ¿qué podríamos hacer más? ¿Qué más opciones hay? Y ahí vas. Tormenta de ideas. ¿Okay? La comunicación, y una de las cosas que intenta el mediador es, por ejemplo, sabes que hablamos la vez pasada de prejuicios y estereotipos. Todas esas cuestiones influyen en estos asuntos. Entonces, en la medida en que nosotros tratamos de dejar fuera los prejuicios, todo eso es labor y técnica del mediador. ¿Okay? Tratar de que los estereotipos y los prejuicios y el juzgamiento y todas esas cuestiones vayan quedando fuera, de tal manera que solo quede en vivo el conflicto y quede en vivo las probables soluciones y la gente pueda ver de forma clara el camino. Puede ver de forma clara las dos cosas. ¿Cuál es en realidad el conflicto? ¿Cuál es? Sí. ¿Y cuáles pueden ser las vías de solución del mismo? Las vías de solución, sí. Una vez que te descubren a ti, es como que a ti tengas frente a ti una gran montaña o un gran... No, yo no estoy choco, pero en realidad la gente que está un poquito... así, yo es que me afecta nada más. ¿Okay? Pero la que le falta un poco más, en realidad tiene como sombras ahí. Es presentación nada más. Más o menos. Pero bueno, que tiene sombras. Entonces, ¿qué hace el mediador? Intentar abrirle el panorama para que vea las cosas mucho más claras. Entonces, a partir de ahí puede resolver las diferencias de mejor manera. Por supuesto, hablamos de CECALS, impulsando el Centro Cristiano para la Resolución Pacífica de Diferencias. Sí. Es una cosa hermosa. A veces pensamos que, obviamente, nosotros estamos esperanzados de que nuestra gente llegue a entender qué significa eso. Porque, en realidad, esto es hermoso. Un centro para resolver pacíficamente las diferencias. En vez de profundizar los problemas, vamos a la paz, vamos a la alegría. Vamos a un centro que, en una audiencia, en 2 audiencias resolvemos el problema y ahora sigamos en lo que vamos, en otra cosa. Pero eso te da paz, te quita la ansiedad, problemas psicológicos, estar metido en un lío. No. Y los conflictos bien manejados terminan fortaleciendo las relaciones. Así es. Yo tengo amigos que en realidad surgieron de conflictos que habían y hoy esa relación se ha fortalecido enormemente. Es interesante. Usted decía cómo hacer entender la importancia de poder llegar a comprender que los conflictos, siempre habrá conflictos, pero sí, que hay formas de resolverlos de forma pacífica y poderle sacar el mayor provecho, porque al final sí, es posible sacarle cosas muy buenas. Solo piensa una cosa. Mira, ¿cuántas veces no te enojaste con tu padre? Te enojaste muchas veces, estoy seguro. Yo me enojé también, pero ¿por eso derivé en un gran conflicto? No. ¿Por qué? Porque era mi padre. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos hacer eso mismo con la sociedad? Son nuestros hermanos. ¿Por qué no podemos entenderlo? A los otros entonces sí podemos golpearlos. No se puede. No se debe hacer. Bueno, de esta forma llegamos al final de esta edición de su programa Honduras Posible. A todos, muchísimas gracias por
estar siempre pendientes del programa y esperamos que el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde poder contar con su gentil sintonía. Muchísimas gracias a todos, desearles un feliz fin de semana, que la pasen muy bien y sobre todo que Dios les bendiga. Que la disfruten, que disfruten en familia, que gocen, que tengan tiempo familiar, que eso es importante, tiempo de la iglesia, Telmer. Por supuesto. A disfrutar y bueno, buen fin de semana, bendiciones. Bendiciones a todos, muy buenas noches. El Centro Cristiano de Asistencia Legal y Solidaria CECALS presentó su programa Honduras Posible, una iniciativa cristiana que impulsa una cultura de paz y desarrollo, bajo la conducción del periodista Delmer Ramos y el abogado Carlos Ortega. Vuelva a escucharnos en el próximo programa.